¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos una estupenda invitada. Estará con nosotros la congresista no agrupada Jenny Vilcatoma y estará con nosotros para conversar sobre su evaluación de la Fiscalía y el Fiscal de la Nación con relación al caso Odebrecht, el caso Lava Jato. También nos comentará cuál es su impresión sobre la acusación constitucional al Fiscal de la Nación y sobre el reciente informe de la Comisión de Constitución para que el presidente de la República pueda acudir a esa comisión como una obligación. Vamos a una pausa y regresamos con la congresista Jenny Vilcatoma. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros la congresista Jenny Vilcatoma, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Es la primera vez que la tenemos en el programa. Un placer y un honor. Congresista, esta semana ha sido una semana bastante movida. Ha habido una serie de hechos políticos que tienen que ver con el caso Odebrecht y con la Fiscalía de la Nación. Yo la he escuchado a usted en varios programas de televisión siendo muy crítica de la labor de la Fiscalía con respecto a la lentitud, ¿no es cierto?, con el caso Odebrecht. Tengo entendido que usted básicamente centraba su crítica en que no había ningún consorciado de esta empresa, ¿no es cierto?, investigado por la Fiscalía. Independientemente de esa, digamos, de esa apreciación suya, se ha producido un hecho político esta semana en el Congreso que tiene como protagonista al congresista Salaverry. Él ha presentado una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, básicamente porque la investigación de Odebrecht no avanza. Y ha sido respaldado por su bancada, por lo cual entiendo yo que ese va a seguir el trámite correspondiente. En su opinión, ¿qué está pasando en la Fiscalía y cuál era la solución si es que no era la del congresista Salaverry? Bueno, muy buenas noches. Para mí es un honor estar aquí. Por favor, gracias. Bueno, yo soy una crítica, creo que ya tengo años criticando al Ministerio Público por la inoperancia con la que viene actuando respecto a las investigaciones que comprometen a la empresa Odebrecht. En la actualidad, lo que está sucediendo, a mi criterio, y después de haber analizado disposiciones, resoluciones de la Fiscalía de la Nación, documentos de la empresa Graña y Montero, últimamente estos datos que están saliendo sobre una auditoría que habría hecho Graña y Montero a cargo de una empresa internacional, lo que me queda el día de hoy a mí es sospechar de actos de corrupción en la Fiscalía. En la Fiscalía. En la Fiscalía propiamente. ¿Por qué? El fiscal es persecutor del delito. El fiscal común y corriente, por ponerlo así. El común fiscal tiene el deber de perseguir el delito, de perseguir al delincuente. Y para eso la Constitución lo ha facultado para poder investigar, ser el director de la investigación. Pero el fiscal no puede investigar pues en su imaginación, no puede investigar en Marte, no puede investigar por telepatía. ¿Cómo investiga un fiscal? Tiene que generar una investigación. Ajá. Y para ello tiene que aperturar una investigación e incluir a las personas que considera van a ser, digamos, investigadas, ¿no? Pueden ser personas naturales, jurídicas, ¿no? Funcionarios públicos, particulares, perdón. Luego señalar los delitos y las acciones de investigación que tengo que realizar para que finalmente pueda probar o no mi teoría del caso, aquel hecho criminal, ¿no?, que me toca investigar, porque es mi deber. El fiscal no escoge qué investiga o qué no investiga. Investiga aquella noticia criminal que le llega y que por su función tiene el deber de realizar acciones concretas. Pero, ¿cuál es el primer paso? Abrir una investigación. Si no tengo ningún dato del delincuente que estoy investigando, pues diré, ¿no?, contra los que resulten responsables. Pero en el caso de la empresa Odebrecht, de esta organización criminal, lo primero que tenía que haber hecho el fiscal es aperturar una investigación bajo el marco de la ley, no del crimen organizado tal vez, sino de asociación ilícita para delinquir, porque esa es la información que propiamente, ¿no?, envió Estados Unidos en su informe el 21 de diciembre del año pasado. El informe que destapó el asunto. Que destapó y que generó ¿Por qué, congresista, por qué delito se está investigando a la empresa Odebrecht? Actualmente ya se investiga por
tráfico de influencias y por colusión agravada, pero solo a petición e insistencia de la Procuraduría. Pero O sea no se que está sí. investigando por asociación ilícita para delinquir. O sea, lo que para Estados Unidos y para toda Latinoamérica es una organización criminal, para el fiscal, para el iluminado fiscal Hamilton Castro, para el fiscal de los secretos, en esta investigación en el Perú, no está investigando por delito de asociación ilícita para delinquir. En primer lugar. En segundo lugar, ¿a quiénes incluyo en la investigación para que yo pueda iniciar actos de investigación y probar si hay delito o no hubo delito? Ni siquiera la empresa Odebrecht está incluida como persona jurídica investigada. Bueno, entendamos por un momento que está bajo la colaboración eficaz, pero Eso es lo que dice el tampoco fiscal, quiere ¿no? decir, pero ningún reglamento, directiva, te pone como límite que tú no puedas tenerlo en calidad de investigado, porque los beneficios son al final. No te pueden excluir ahora cuando ese es un beneficio para el final, de acuerdo a la información que tú me des a mí, delincuente, ¿no? Y que yo pueda corroborar y que me ayude a desarticular la organización criminal. O sea, ni siquiera está ahorita la empresa Odebrecht. El señor Barata ha sido excluido. ¿Y se sabe por qué? ¿Por qué ha sido excluido? ¿Hay alguna información certera de por qué? Lo único que se ha conocido por medios de comunicación amigos de la Fiscalía, ¿no? Que es como se ha negado, ha hecho Jorge Barata, ha hecho su pataleta, o sea, el delincuente te hace la pataleta y tú le dices muy bien, para que sigas colaborando te excluyo de la investigación. Es decir, cumples un capricho para lo que no estás facultado. Porque si el colaborador se niega a seguir colaborando, ¿qué haces? Desapruebas, terminas la colaboración eficaz y le pides una prisión preventiva y lo pones en las mismas condiciones que los demás. Pero como aquí el fiscal Hamilton Castro parece que lo que tiene es como encargo, ¿no?, direccionar a la impunidad toda esta investigación, hace lo que Barata le pide, lo excluye de la investigación. Una pregunta, congresista, en este momento. ¿Cuál es la relación, no es cierto, porque a veces el público no lo capta muy bien, entre el fiscal Hamilton Castro, que es el encargado del caso, y el fiscal de la Nación? Porque ahí, como los legos, ¿no es cierto?, que no todos son juristas y no todos son penalistas, dicen, bueno, la Fiscalía tiene una cabeza, es el fiscal de la Nación. Es cierto que el fiscal Hamilton Castro está investigando específicamente la corrupción de Odebrecht y toda esa maraña, digamos, delictiva, pero el fiscal de la Nación dice que él no interfiere en los casos de sus fiscales. Yo le voy a dar ahorita ¿Eso la es respuesta cierto, no es exacta. cierto, para saber si estamos... Yo le voy a responder, pero déjeme terminar la primera idea para poder entrar de lleno a este tema que está directamente relacionado. Entonces, la investigación. Tengo un acto de corrupción por el Estado. ¿Quiénes están comprometidos? Sabemos que el señor Alejandro Toledo, por haber recibido la coima, y tiene una orden de prisión preventiva. Y a su vez, deberían estar incluidos otros funcionarios desde el presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque actuó como jefe de Proinversión y existe cuestionamiento sobre los actos, ¿no?, administrativos que se materializaron para que Odebrecht se hiciera de la carretera interoceánica. O sea, una línea de funcionarios y servidores públicos. O sea, usted nos dice que el presidente en ejercicio, el presidente constitucional, debería estar incluido en la investigación, sí, porque su como accionar, investigado o como testigo. Como investigado. Porque directamente los actos que ha dirigido en Proinversión fueron los que materializaron los actos administrativos que sirvieron para que Odebrecht se hiciera de la carretera interoceánica. O sea, hay una línea, ¿no?, de desde el presidente, primer ministro, funcionarios y servidores públicos que deberían estar incluidos. No están. Por el otro lado, no están. Únicamente está el señor Alejandro Toledo. No está ni siquiera el abogado Monroy, que hizo el informe en 18 minutos, señor. ¿Por qué? Hasta el día de hoy solo el fiscal sabe que está incumpliendo su función, pero tampoco los incluye. Vayamos al otro lado, las empresas consorciadas. Porque no estamos hablando de una empresa, no estamos hablando solo de Odebrecht. Estos actos de corrupción se habrían dado favoreciendo a un consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJ Cameta. Graña no está porque dice que se beneficia desde ahora por la colaboración eficaz. Graña y Montero, pese a que existe la declaración de Jorge Barata de que sí conocía del pago de coimas y existen las actas que hacen ver un pago diferenciado en la repartición de utilidades bajo la denominación de riesgos adicionales, que lo que más bien estaría escondiendo son precisamente ya la distribución del pago que hizo en un primer momento por las coimas y que luego no es ya como que digamos, dice, prorrateado en un momento entre los socios. entre los socios. Tenía desde el 21 de diciembre razones objetivas para iniciar una investigación mínimamente preliminar. No lo hizo. Ahí le quiero hacer una acotación.
he leído en El Comercio, que evidentemente es parte interesada porque el señor Graña... El Comercio pues tiene que defender. Por eso, definitivamente por eso a le Graña pregunto Montero. a usted que sabe de estas cosas. El Comercio dice que, en efecto, sí hay una investigación, no recuerdo si es preliminar o indagatoria, no sé si utilizan el sinónimo, si hay alguna diferencia real, pero que sí hay una investigación contra Graña y contra la JJK Met, ¿no es cierto?, solo que está pues en sus inicios y por eso no ha habido gran publicidad y que obviamente los que dicen que no hay ninguna investigación están errados por lo menos. Ahí hay dos temas puntuales. Según yo he podido conversar con el abogado Heriberto Benítez, no hay absolutamente más nadie en la investigación que su defendido Alejandro Toledo. Por eso es que él invoca la persecución política. Él lo ha dicho en medios públicos. No hay más nadie. Ya. Si le creemos al señor Heriberto Benítez, Graña Montero no está investigado. Si fuera cierto aquello que estarían manteniendo a escondidas, que ya hay una investigación preliminar, el fiscal Hamilton Castro debería haber pedido una prisión preventiva contra el representante de Graña Montero por estar haciéndose esa auditoría interna. Porque fíjese usted que esa auditoría interna, ¿sabe en qué se ha basado o en qué se ha fijado? Precisamente en analizar los pagos por los riesgos adicionales. Que más bien parece un eufemismo como el departamento de... Lo que pasa es que hay una práctica para lograr impunidad. Sé que me vas a investigar, pero dame un poquito de tiempo. Para arreglar las Traigo cosas. a una auditoría o una empresa que pase por todos los documentos, por todos los testigos, por todos los funcionarios, desaparezco todo, limpio todo, lo pongo todo tan en orden que ahora sí, Fiscalía entra. Pero ya desaparecí todas las pruebas. ¿Eso cómo se llama? Actos de obstaculización. Si fuera cierto que ya existía una investigación preliminar, como todo eso es secreto, ¿no? Eso es lo que le quería preguntar. Irregularmente. Ahora, digamos, ¿es usual en la práctica de la Fiscalía mantener en secreto una investigación preliminar? Es decir, ni siquiera decir, están siendo investigados preliminarmente o hay una indagación preliminar sobre fulano, mengano y perencejo. ¿Eso es normal? No. Las investigaciones son reservadas para las partes, está bien, pero acá nosotros estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios, donde los procuradores pueden participar. Y los procuradores ya ahora no tienen prohibición para declarar, pero la información ni siquiera es accesible la información no es accesible a los procuradores. Tanto es así que la procuradora Ampuero pidió en reiteradas oportunidades la ampliación que incluye a Graña Montero de las investigaciones y también interpuso nuevas denuncias para que lo empezaran a investigar de cero, si no querían ampliar. Todo fue negativo. O sea, los pero yo quisiera recalcar. Sí, vamos... Discúlpeme. No, por favor, pero lo que quiere decir usted es que ni siquiera los procuradores que representan al Estado, ¿no es cierto?, son informados de las investigaciones preliminares o indagatorias. En este de la caso se le ha negado absolutamente todo. Obviamente ahí, creo yo, para el sentido común, por lo menos, de los que no son juristas, hay un problema. ¿Qué asunto pinta ahí el fiscal de la Nación? Entonces, ahí quiero para cerrar, saber. El fiscal tenía elementos para incorporar a Graña Montero. No lo hizo, se negó. La procuradora se lo pidió como ampliación, le negó. Se lo pidió como nueva denuncia, se lo negó. Entonces le dio tiempo para que Graña Montero haga su auditoría y limpie todo. O sea, ahora, el día de hoy, ya se generó impunidad. Irreparable. Porque vaya quien vaya, entre la Fiscalía, todo va a estar en orden. Muy bien. El día de hoy se está cuestionando qué tiene que ver el fiscal de la Nación. ¿Tiene o no tiene que ver? El fiscal es autónomo. ¿Por qué le estamos culpando al fiscal de la Nación? El fiscal de la Nación tiene todo que ver porque ese direccionamiento que está haciendo el fiscal Hamilton Castro para no investigar, por ejemplo, a Graña Montero, ¿no?, para generar a Graña Montero, ese direccionamiento no cabe en él. El direccionamiento viene desde el momento en el que se le puso a Hamilton Castro al cargo de las investigaciones. ¿Y quién lo hace? Eso es lo que el fiscal de la Nación, con la resolución número 5050 del 2016, del 26 de diciembre del año pasado. Ahora, ¿alguien le podría Gran decir? pregunta. Y mire que le estoy haciendo grandes revelaciones de lo que acabo de descubrir. ¿Ya? Mire usted, el 21 de diciembre conocemos en el Perú este informe de los Estados Unidos. En toda su estructura, es un documento que ha traducido formalmente el Congreso, se habla de una organización criminal, de una asociación ilícita para delinquir, perdón. Incluso hay un ítem que dice, ¿no?, acciones de asociación ilícita para delinquir. Entonces, ese documento desarrolla toda la asociación ilícita para delinquir. Pregunta número 1. ¿Por qué el fiscal puede crear un equipo especial? Sí,
Pero esa facultad no puede ser usada pues, para direccionar, que pongo al que me conviene para que ese entre y limpie a todos los investigados. Claro, porque el ¿no? fiscal lo que dice es, yo sí efectivamente lo puse, pero Ya. mi facultad es ponerlo, pero no interferir Ya, en su investigación. Pero vayamos a usted a entender lo siguiente. Si era asociación ilícita para delinquir, ¿por qué yo pongo con nombre propio al fiscal Hamilton Castro, fiscal provincial del primer despacho supraprovincial, de corrupción de funcionarios? ¿Por qué no puse a un despacho del sistema de crimen organizado? Que son los Primera especialistas en el pregunta, tema. por favor. ¿Acaso eso no es direccionamiento? O sea, si yo voy a seguir el curso natural de una investigación, de unas acciones propias... Pongo ¿no? al departamento encargado de... Puedo claro. crear el grupo, perfecto, ya. ¿Por qué poner a Hamilton Castro si él había tenido las investigaciones de las empresas brasileñas durante años sin ningún resultado, señor? O sea, él sí sabía lo que se estaba escondiendo. Él sí sabía porque tenía documentación, pero ¿dio alguna noticia antes del 21 de diciembre? Ninguna. Entonces, si esa investigación se conocía, miren, varias formas. O entraba de manera aleatoria por una denuncia del procurador a mesa de partes y se distribuía, ¿no?, a un despacho de forma aleatoria. Segundo, la noticia criminal le llegaba al fiscal de turno de crimen organizado, aperturaba una investigación y seguía. O, bueno, el fiscal anticorrupción igual escuchaba y aperturaba una investigación. Pero acá, ¿qué se hizo? Ya, se creó el grupo especial. Ya, se creó el grupo. ¿Por qué nombrar a Hamilton Castro? ¿Bajo qué criterio? Si había sido Hubo tan una terna, ¿no? ineficiente o sea, anteriormente. no había, para mí, él venía escondiendo esto desde aquellas investigaciones. Entonces su hipótesis es que el fiscal de la Nación lo puso adrede. Para continuar generando impunidad. ¿Por qué el fiscal de la Nación? Porque tendría que haber puesto, ¿no?, de acuerdo a la información que se tenía, ¿no?, al sistema de crimen organizado, para que ellos, ¿no?, aperturen, hagan el ejercicio de sus acciones dentro de ese marco, ¿no?, claro, como asociación ilícita para delinquir, porque ha sido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de crimen organizado, pero tendría que haber sido él. ¿Por qué cree usted que el fiscal de la Nación no ha hecho público el famoso acuerdo? No sé, Ya. el fiscal fue citado a una comisión del Congreso, dijo que Claro, se estaba metiendo en su autonomía. Ahora le sirve muy bien la autonomía, ¿no? La palabra autonomía les sirve ahorita a ellos de un campo magnético para que no se pueda conocer aquello irregular que están realizando. ¿Usted cree que la Ese autonomía es acuerdo, sinónimo de impunidad en este ahora, caso? Sí. Ah. Ahora sí. Por supuesto que sí. El acuerdo lo tiene el fiscal Hamilton. Otra irregularidad grave, porque nosotros no sabemos qué es lo que le está ofreciendo a cambio. Pero sí hemos sabido por parte de Marcelo Odebrecht, por expresiones públicas que ha hecho, es que cuando se le impuso a la empresa como tercero civil responsable, dio el grito al cielo y dijo, oigan, están violando el acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que habría pedido Odebrecht? Es inmunidad para su patrimonio y para todos los directivos. Para él, para Jorge Barata, para todos. Eso es ellos. lo que se colige. Entonces, ¿y cómo podemos nosotros colegir de que realmente el fiscal le está dando ese beneficio? Porque no ha acudido al juez para pedir se implementen las medidas cautelares para el patrimonio de Odebrecht, de Grani Montero, de JJ Camet, de todos los Bueno, las investigados. procuradoras fueron despedidas básicamente porque Ese ellas fue un querían... juego en pared del gobierno. Porque la Procuraduría, el Ministerio Público, el Poder Judicial tienen en el Código Procesal Penal todas las normas necesarias para poder cautelar la reparación civil mediante la implementación de medidas cautelares. Pero no se hizo. Sale el gobierno con un decreto de urgencia que lo que hace es blindar a Odebrecht para que nadie lo embargue. ¿Ya? Porque aparentemente lo está obligando a vender. ¿Ha vendido algo? No ha vendido nada, ni va a vender. Porque para lo único que le está sirviendo ahorita es para que no le embargue y para que, por el contrario, capte las utilidades y según ellos van a pagar a sus acreedores, Que hasta ahora no reciben un que centavo. no reciben un centavo. Entonces, a ver, lamentablemente en la televisión el tiempo es muy corto y la pregunta entonces es la siguiente, que es la razonable después de todo lo que hemos estado conversando. ¿Está bien presentada la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación? Porque, digamos, si el fiscal es el responsable, como según me dice usted, de haber puesto intencionalmente a Hamilton Castro en ese lugar que al parecer no le correspondía porque no era el experto en la materia y no solamente eso, sino que había tenido, digamos, 0 resultados anteriormente y hay una direccionalización, como dice usted, para impunidad, entonces evidentemente el fiscal de la Nación tiene una responsabilidad en toda esta trama, ¿no es cierto? Trama oscura, por ponerle algún caso. Mínimamente amerita ser investigado. Desde mi posición debería ser destituido, porque se está generando impunidad en el momento en el que el Perú necesita de sus autoridades desde el Ministerio Público para lograr justicia
para perseguir al delito, para que finalmente se pueda dictar una sentencia. ¿Pero qué está pasando? No los están incluyendo en una investigación preliminar, señores. Se está permitiendo que limpien todo. Entonces, ¿para qué está la Fiscalía? Mejor que cierren sus puertas, señores, y mejor estamos así. Porque finalmente los delincuentes están llegando a la Fiscalía para lograr impunidad en la Fiscalía. O sea, hay una digamos, relación criminal entre Odebrecht y la Fiscalía. O sea, lo que hay que determinar ahora si realmente Odebrecht también está repartiendo sobrecitos con dinero en la Fiscalía. Yo quisiera saber de cuántos son esos sobrecitos, porque para lograr lo que están logrando, señor, en este momento, que es salir libres de polvo y paja, deben ser muchos millones en juego. Porque un fiscal que actúa en consecución de los fines y objetivos del Ministerio Público no actúa como el fiscal Hamilton Castro, ni como el fiscal de la Nación. Y algo más, un detalle. Un minuto. ¿El fiscal de la Nación podría haber sacado ya de ese cargo al fiscal Hamilton Castro? Sí, porque así lo hizo con el caso de la Centralita. Cuando asumió el cargo el 31 de diciembre del año 2014, el primer acto que hizo fue retirar al fiscal encargado del caso de la Centralita porque estaba haciendo lo mismo que hoy día está haciendo Hamilton Castro. O sea, que no es porque él no pueda hacerlo. No, señor, por supuesto que lo puede hacer. Ya lo hizo. Congresista, ha sido un placer tenerla en el programa. Lamentablemente quisiera tenerla mucho más tiempo. Ojalá que nos brinde otra entrevista en algún momento, además para discutir sus proyectos de ley. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.